Tome asiento nomás. Si quiere pueden pedirle a la gente echada que pase y se siente para escuchar, porque igual los temas son interesantes. Dile a la gente si quiere entrar que se ponga alrededor. Bueno, esta sesión es muy importante porque nosotros tenemos un consultor que es asesor de la comisión, que es Jean-Pierre Matus, que ha asesorado a muchos de los proyectos, y llegamos a la conclusión y al acuerdo de que, como los proyectos son distintos y fueron presentados por distintas mociones parlamentarias, más la propuesta del Ejecutivo, tomamos la decisión de fusionar esos proyectos. Pero en la misma discusión parecía imposible y no podían tener un trabajo sistémico a partir de hacer un mosaico de iniciativas que estaban dispersas en distintos proyectos. Así que lo que finalmente concluimos es pedirle a Jean-Pierre Matus que hiciera un consolidado, que articulara un enfoque sistémico y coherente de una propuesta que en el fondo tomara lo mejor de la iniciativa, que recogiera además lo que fueron los comentarios del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, de las distintas expertas y expertos, de las universidades que vinieron, y la idea era que hoy día iba a presentar ese documento. Ese documento después es, entre comillas, va a ser el texto con el cual vamos a trabajar, que va a estar abierto siempre a las modificaciones ya a través de indicaciones o a través de las distintas propuestas que puedan surgir de los senadores y senadoras y sus asesores o asesoras a partir ya de este documento que nos permite tener un instrumento de trabajo más definido. Isabel. Presidente, primero agradecer el trabajo, por supuesto, que nos va a presentar el profesor Matus, y como habíamos acordado que vamos a recibir también, y está aquí, por supuesto, el profesor Pablo Ortiz, yo creo que conviene que exponga después de que nos haya expuesto Jean-Pierre Matus, me parece que es lo adecuado, si estamos de acuerdo. Y segundo, quiero solicitar a la Comisión de Medio Ambiente que oficie a la Comisión de Minería para acelerar la tramitación del proyecto de contaminación lumínica. Yo creo que esto fue aprobado por unanimidad del Senado, fue estudiado en general y en particular por la Comisión de Medio Ambiente, y es un proyecto que goza de transversalidad de todos los sectores políticos, y es necesario evitar que se enrede, por decirlo de alguna manera, en la Comisión de Minería, digamos, y que finalmente tenemos rechazando un proyecto que es extremadamente importante para nuestros observatorios astronómicos y no perder nuestra posición, lo que a este respecto se refiere. Eso lo suscribimos todos, yo creo que estamos todos de acuerdo en suscribir eso. Entonces le damos la palabra a Jean-Pierre y después vamos a recibir a representantes de la comunidad de Chá y de la Laguna Culeo por los graves problemas de agua que están teniendo. Muchas gracias, señor presidente, pero parece que tengo que ir para allá. ¿No? ¿Cómo? Ya, perdonen la interrupción técnica. Bueno, el martes pasado les adelanté en breves palabras los fundamentos de esta proposición, y ahora entonces corresponde, no sé, funciona, ahí sí, ya, corresponde ver el texto que se les envió, que entiendo que tienen en sus carpetas. El encargo era presentar un nuevo texto a la comisión que refundiera, pero sin cortar y pegar, porque era imposible, como dijo el señor presidente, sobre la base de lo que estaba acordado. Lo que estaba acordado era que teníamos que tener un delito de contaminación que no existía, que teníamos que tener delitos de daño ambiental, que teníamos que tener una regla que excluyera la bagatela en la medida de lo posible, que teníamos que mantener la legislación vigente, a muchas está recientemente perfeccionada, y seguir trabajando sobre ella, que habría que tener unos delitos de burla del sistema administrativo, que realmente en todos los sistemas de protección del medio ambiente, esta es la protección del medio ambiente. Si la administración puede funcionar conforme a las reglas,
Todo lo demás ya sí podríamos considerar que son accidentes o cosas terribles, pero no infracciones basadas en la burla al sistema administrativo o en la entrega de autorizaciones en los momentos que no corresponden, que es lo que al final, por decirlo de alguna manera, deslegitima la protección ambiental si hay personas que tienen autorizaciones fuera de los marcos legales o reglamentarios. Una regla especial para los directivos de las empresas, una regla especial para las personas jurídicas y otras reglas que se fueron discutiendo, entre ellas una que sugirió el subsecretario el martes pasado, que separara completamente el sistema administrativo del sistema penal, para evitar cualquier duda de si se van a aplicar conjuntamente o no las disposiciones de uno y otro. Entonces, los primeros 4 artículos del proyecto, que es el título primero, son los delitos de contaminación. Por suerte está ahí en el texto. Ya, los delitos de contaminación están basados en la idea básica de que contaminar, según la ley, es una emisión más allá de lo permitido. No son delitos de daño, son delitos de peligro que se producen por una regla que ya tenemos en nuestro sistema, que consiste en, hay topes para emitir para fuentes individuales y para cuencas hidrográficas y ollas tenemos una regla especial que se llama la regla de calidad del medio ambiente. Esas son las reglas que determinan el mundo que queremos vivir, y en ese mundo que queremos vivir libres de contaminación, entonces una grave contaminación es un exceso importante por sobre esas reglas. Como la grave contaminación puede derivar en problemas para los seres humanos, problemas de salud como hemos visto, y también para el medio ambiente como tal, excluido el ser humano, entonces hay dos reglas separadas. Hay una regla empezando por el efecto en los seres humanos, y las penas son relativamente graves porque son hechos que, si uno los mirara, son un medio muy pernicioso de cometer delitos de lesiones y homicidios. Entonces, por eso las penas son graves si resultan de ello. Las penas corporales son graves. Las penas pecuniarias están adaptadas a la Ley General de Pesca. Es decir, no es posible que un delito de contaminación tenga más pena pecuniaria que el delito de daño que está en la Ley de Pesca, que es un delito especial y que se acordó mantener. Eso no es grave para los efectos del sistema, porque las penas pecuniarias básicamente las sanciones pecuniarias, están entregadas a la superintendencia y ellos verán cómo las aplican. Ya tiene la 10.000 UTA y todo, sanciones pecuniarias enormes que se aplican separadamente de estas reglas. Lo importante aquí es que hayan reglas de penas corporales y, para los casos muy graves, penas corporales importantes. Cuando se hacen intencionalmente, ahí se dice que la pena puede ser de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es una de las penas más altas que hay en el Código, pero se corresponde a los casos de homicidio calificado y por eso es esa pena. Es una forma de homicidio calificado. La siguiente es una regla de cómo se castiga la negligencia, y se castiga con la pena inmediatamente inferior en un grado, que es como una regla general en nuestro sistema. El artículo 3 trae la regla para los casos en cuales se produce grave daño ambiental, que está tomado ahí sí como un michum de todos los proyectos, incluyendo el de la señora Yola Allende. ¿Qué entendemos por grave daño al medio ambiente? Y está puesto ahí: contaminación más daño. Y una regla que realmente es la importante, porque esto es lo que tiene que ver con el país que queremos vivir, es exactamente qué es grave contaminación. Dado que es una regla puramente normativa, se propone utilizar las normas que existen, que son las normas de emisión, y se propone que, si existe una norma de emisión, excederse un 50% de la norma de emisión es grave contaminación, y en los casos que existen normas de calidad, que una fuente o un conjunto de fuentes emisoras de un mismo proyecto excedan por sí mismos una norma de calidad aplicable a la zona, que sabemos que hay de primaria y secundaria, también se considera grave contaminación, porque en eso consiste la norma de calidad, en principio. Esos son los delitos de grave contaminación. De estos no hay en Chile, estos son los nuevos, por decirlo así. Los delitos nuevos no hay porque están basados en la idea de la contaminación. Sin embargo, y la siguiente era la exclusión de la bagatela. Aquí se puso una regla que está en casi todos los proyectos, que es eliminar que los carabineros no se preocupen de andar denunciando por una chimenea, un asadito, un auto en mal estado. Es grave, según las normas de emisión son graves, pero son cuestiones domésticas, y si se deja libre, eso es lo que van a hacer los carabineros, porque siempre es más fácil ir
al particular que a una gran empresa. Y esa es la regla que está ahí. Y también está puesta la regla de iluminación doméstica para los casos de la cuarta región, que tienen sus reglas especiales. Después viene un segundo título, que son los delitos especiales de daño. Como se explicó el martes pasado, no toda la contaminación que produce efectos perjudiciales en la salud o en el medio ambiente proviene de emisiones no autorizadas o más allá de lo autorizado, porque hay emisiones que no se autorizan en absoluto. Por el ejemplo clásico, que es el que está en el artículo 136 de la Ley de Pesca, una emisión de hidrocarburos en el mar no está autorizada. ¿No está autorizada? No hay ninguna regla que lo permita. Lo único que se permite es que los buques que tengan un sistema de neutralización puedan circular y lo neutralizado quede en el agua, pero no está permitida el verter hidrocarburos directamente al agua. No está permitido verter basura de los buques, también tampoco está permitido. Para esos casos no hay normas, y como no hay normas, entonces es necesario, como quedó acordado en la comisión, mantener las regulaciones existentes. Y ahí en el artículo 6 se propone todas las regulaciones ambientales existentes que ya han ido modificando en estos últimos años, que se consideren delitos ambientales para los efectos de las reglas especiales que vienen al final. Esos delitos son el ya mencionado 136 de la Ley de Pesca, pero en la Ley General de Pesca vienen nuevos delitos que también son muy importantes y no se han considerado, como son los delitos de pesca ilegal, que son muy relevantes y que también son de carácter ambiental, el artículo 291 del Código Penal, los incendios forestales y el tráfico de residuos peligrosos, y también el de la Ley de Monumentos Nacionales. En el artículo 7 está muy estudiado que el artículo 291, que sí puede funcionar, tiene problemas para funcionar. Tiene un problema que no está bien delimitado la normatividad que se aplica y, por otra parte, tiene el problema que no tiene los delitos culposos, que es la mayor parte de las contaminaciones. Así que se propone sustituirlo por el que está ahí, con el mismo técnica legislativa que se publicó para el 136. Solamente que aquí hay otro objeto, el objeto del suelo y el subsuelo, y la salud animal o vegetal es lo que se pone en peligro, y el abastecimiento de la población. Después hay una regla para los monumentos nacionales, a la cual le faltaba también el daño culposo, y se propone el daño culposo para los monumentos nacionales. Después vienen los delitos que tampoco existen ahora, pero que son muy importantes, que son los delitos de burla del sistema administrativo. La presentación de documentos falsos para obtener permisos, autorizaciones, cumplimientos, para saltar las vías de control de la administración, etcétera, están en el artículo 9. Impedir la fiscalización, que fue el caso que mencionó el profesor que vino la semana pasada, cuando se impide que los funcionarios fiscalicen, ahí está. Y un delito que es muy importante, que es el delito que tiene que ver con la prevaricación administrativa en materia ambiental. También esto existe en casi todas partes del mundo y consiste en, es cierto que la autoridad ambiental tiene atribuciones para autorizar en ciertos casos, hay reglas prudenciales en muchos casos, pero hay casos en que no hay regla prudencial. Y en esos casos en que no hay regla prudencial, el funcionario que autoriza contra una regla vigente, legal o reglamentaria, conociendo naturalmente lo que está haciendo, se le castiga con la pena que establece el Código Penal para los funcionarios que prevarican en materia administrativa. Claramente, uno podría decir, mire, es posible interpretar el 228 y aplicarlo, pero como eso supone un paso interpretativo y no se ha hecho, es mucho mejor que quede claramente establecido lo que queremos hacer. Y por eso está puesto ahí ese delito especial de prevaricación de los funcionarios, que también estaba entre las cosas que se pedían específicamente a esta asesoría legislativa. Después viene el título 4, que son las reglas especiales, y empieza con la responsabilidad de los directivos. De nuevo, aquí es posible uno decir, mire, esto lo dejamos entregado a las reglas generales, pero siempre es mejor facilitarle el trabajo a la persecución penal, y en este caso se le facilita diciendo que sin perjuicio de las reglas generales se consideran autores los que parezcan como los responsables, etcétera. Y vienen reglas claras para evitar la responsabilidad. En un directorio no todos pueden estar de acuerdo en cometer alguna infracción, déjelo establecido. Usted lo deja establecido, usted se opone y que me trae su excusa. Con toda claridad. Una regla para las personas jurídicas que consiste en incorporar los delitos medioambientales
en el artículo 1 de la ley, sin alterar las reglas de esa ley, sin entrar en esa discusión, sino que sencillamente entrar por el principio que en los casos que sean crímenes permite la disolución, en la reiteración de los simples delitos permite la disolución, y ahí se verá en cada caso, pero sin entrar a modificar la ley en particular. Y las disposiciones varias. En muchos proyectos venía un delito especial, que era realizar una actividad sin autorización. Como esa infracción ahora es atribución de la superintendencia, no quedó como delito, pero quedó como agravante. Es el artículo 14. En estos delitos, como son de carácter empresarial, se tomó aquí directamente una serie de medidas penas accesorias que estaban en el proyecto de la senadora Allende y se permitieron que el tribunal las impusiera a los condenados por estos delitos. Está el artículo muy importante solicitado por el subsecretario, que consiste en dejar con toda claridad establecido que las acciones civiles y la acción administrativa que hay en la ley 19.300 y en la ley de la superintendencia son independientes de lo que establece esta ley. Cada jurisdicción trabaja por su lado. Sin perjuicio de ello, cuando hay personas particulares afectadas por los delitos, también se establece una regla de que puedan querellarse como particulares y ejercer las acciones que tengan como particular. Esas son acciones distintas del daño ambiental que está en la ley 19.300 y acciones diferentes a las que tiene la superintendencia a través de los tribunales. Y ahí termina. Muy breve y conciso. Todas las reglas adicionales que existían de quién persigue, etcétera, quedan entregadas a las reglas generales y se terminan todas esas discusiones, sobre todo que trajo el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado. Jean-Pierre, un tema, no sé si lo planteaste, el presentar pruebas falsas. Está. ¿Lo nombraste? Sí, ese está ahí, ese es el artículo 9. Presentar pruebas falsas, tanto presentar documentación falsa para obtener autorizaciones como para controlar las emisiones. Yo te agradezco, muy clara, muy concisa. Le damos la palabra a Pablo Ortiz. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Bueno, soy Pablo Ortiz, abogado, profesor de la Universidad Alberto Hurtado. He asesorado a la senadora Isabel Allende en la tramitación del boletín que ella presentó en su oportunidad y se me ha solicitado para esta sesión efectuar algunos comentarios respecto de esta propuesta de texto. Gracias. Te va a referir a lo planteado por Rompiaga ahora. Efectivamente, por eso solicitamos también exponer posteriormente al profesor Mato. ¿Podemos partir allá? Sí, no hay inconveniente. ¿Lo ampliamos? Sí, perfecto ya. Ahí abajo. ¿Te ayudo? Eso. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta discusión tan relevante que lleva tanto tiempo esperando, digamos, poder dar a la luz a un texto que permita proteger de mejor manera el medio ambiente. Yo, en primer lugar, quiero reconocer, digamos, el tremendo trabajo desarrollado por esta comisión y particularmente por el profesor Matu. Yo creo que tuvo una labor compleja. Quienes hemos seguido la tramitación legislativa podemos dar fe de que los boletines, si bien tenían algunas ideas matrices conductoras, al momento de entrar ya en la revisión del texto, de los delitos previamente tal, de las reglas especiales, la verdad, ya esa misma sintonía que se veía en las ideas generales no se veía muchas veces en la redacción particular. Desde esa perspectiva, lo que venimos a hacer de alguna manera es aportar con algunos comentarios para efectos de colaborar en la discusión legislativa. Y me voy a centrar en dos elementos que son relevantes porque fueron mandatos de la comisión. El primero es que se solicitó un proyecto efectivamente que sancione los delitos de grave contaminación y daño ambiental, tanto doloso como culposo. Eso ya constituye un tremendo avance, sin duda. Y en segundo lugar, en la exclusión de la bagatela. Esas van a ser las ideas de alguna manera que van a guiar un poco esta exposición. Está dicho, este texto, digamos, deja atrás varios vicios y
y problemáticas que tenía el texto presentado por el Ejecutivo. Yo quiero dar un dato a la Comisión. Yo hice un análisis de la jurisprudencia de daño ambiental en Chile. Recordemos que el texto del Ejecutivo tenía por finalidad, ¿cierto?, iniciar la persecución penal una vez que el Tribunal Ambiental hubiese condenado por daño ambiental. Bueno, si uno hacía un análisis estadístico desde el 2010 a la fecha, esa normativa se hubiese aplicado en solo 2 casos. Ese era un poco el margen de aplicación que tenía la normativa que se nos estaba proponiendo, y de ahí que este texto evidentemente supera con creces esa problemática. Algunos comentarios, precisamente. Me voy a centrar primero en el artículo 3º, que es precisamente la normativa que el profesor Matus comentaba recientemente, donde se define el concepto de daño ambiental grave para fines penales, ¿no? O sea, tenemos un concepto de daño ambiental significativo establecido en la Dirección 1300, y lo que hace esta propuesta adecuadamente, siguiendo los mandatos de la Comisión, es decir, mire, vamos a sancionar de los daños ambientales significativos los daños más graves penalmente, con lo cual de alguna manera se cumple el principio de última ratio. En este elemento algunos comentarios efectivamente para la discusión. En la letra A hay un criterio que es, digamos, absolutamente acogido en todo el derecho comparado, que es la irreversibilidad del daño, ¿no? Esto evidentemente nos va a llevar a discutir cuándo un daño es irreversible, pero a lo menos tenemos un criterio orientador claro que es indiscutible. Pero la sección siguiente tal vez llama a una reflexión adicional, porque dice, o exija una acción de reparación. La problemática también, nuevamente, vamos a hacer, digamos, uso también de la jurisprudencia en materia de daño ambiental, es que la verdad existen muy pocos casos en los cuales existe un daño ambiental que no exija alguna labor de reparación. Entonces, tal vez, y aquí se requeriría efectuar alguna labor de precisión mayor que nos permitiría también acotar este concepto y darle un mayor nivel de precisión para efectos de que efectivamente cumpla la labor de ser un criterio orientador del grave daño. Por cuanto la exigencia de una labor de reparación, como les digo, en la práctica, en el mundo jurisprudencial del daño ambiental, se aplica prácticamente a todos los casos. Entonces no nos va a poder permitir distinguir muchas veces entre un grave daño y algún daño que queramos excluir de la aplicación penal. Un segundo concepto que está señalado ahí en el artículo 3º es que se va a considerar la existencia de un grave daño para efectos penales cuando se ponga en peligro la supervivencia de una o más especies animales o vegetales. Y aquí está un tema tal vez que también valdría la pena analizar para efecto, insisto, de darle mayor precisión a la hora de la aplicación práctica del tipo penal. ¿Y a dónde voy con esto? En que pueden existir situaciones en las que afectemos a animales o vegetales, sin lugar a dudas, incluso afectándolos gravemente, pero que podamos discutir si esa afectación tiene realmente una componente ambiental. Y esta es una discusión que habíamos anticipado en algún momento, porque uno la ve en la praxis judicial, donde acciones ambientales se utilizan para tutelar otros intereses. Y me refiero principalmente, por ejemplo, a las situaciones en que tengamos una devastación, por ejemplo, de un bosque destinado a la plantación y a los fines netamente comerciales. O, por ejemplo, la afectación de un lugar donde se produzca, no sé, carne de cerdo, efectivamente, y la afectación se busca respecto de esos animales. Lo que quiero decir acá es que tal vez vale la pena también echar mano o analizar la posibilidad de incorporar como criterio de gravedad la protección de aquellas especies de la flora y fauna que nuestra legislación ya tiene efectivamente tutelada, ¿no? Si vamos a materia de bosque, vamos a encontrar la ley de bosque nativo. Si vamos efectivamente en materia de fauna, vamos a encontrar efectivamente especies particularmente categorizadas, digamos, para efectos de ser protegidas especialmente por la legislación. Ahí tal vez, creo yo que podríamos tal vez darle un mayor grado de precisión para, de alguna manera, que estos criterios, que son todos correctos y van en la línea adecuada, ganen mayor precisión a la hora de poder ser aplicados y evitemos efectivamente la utilización de esta herramienta penal para resolver situaciones de otra índole, conflictos comerciales entre dos compañías, cuestiones de ese estilo. Y el tercer comentario se entronca también con un artículo posterior de la propuesta, es que, fíjense que un tercer criterio de gravedad es la afectación de un área silvestre protegida. Y tenemos distintas categorías allí. La problemática es la siguiente. Acá se indica efectivamente, y eso está correcto, que el santuario de naturaleza, como área silvestre protegida, va a permitir efectivamente aplicar este tipo penal en particular. La problemática que se nos genera es la siguiente, que al mantener el vigente el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales en los términos que está, que es un delito de daño, que no requiere de ningún tipo de calificación de gravedad, vamos a tener una doble protección de alguna manera de los santuarios. O sea,
Los santuarios van a ser tutelados penalmente por una afectación simple, por denominarla de alguna manera, pero también van a ser objeto de protección penal por una afectación grave. Y esto genera algún ruido. ¿En qué sentido? En que el santuario de naturaleza no es precisamente el área silvestre protegida que tiene efectivamente un mayor nivel de tutela desde el punto de vista medioambiental. Están las zonas vírgenes primero, parques nacionales, que tienen una protección legal bastante más fuerte desde esa perspectiva. Entonces, ahí se nos genera tal vez alguna sistematicidad que tengamos que revisar. No sé si... Ahora sí. Esto es lo que estábamos comentando recién. Quisiera también hacer mención al artículo 4. ¿Ya? El tipo penal básico que se está proponiendo, y espero comprenderlo bien, básicamente dice, mire, tenemos situaciones de contaminación grave, eso es una seria, digamos, incumplimiento a una norma de emisión. Y después, el concepto de daño ambiental, digamos, el delito de daño ambiental se genera cuando esa emisión grave genera estos efectos que acabamos de revisar. Y el artículo 4 de la propuesta indica un baremo. Dice, ¿cuándo vamos a entender que esta contaminación es grave? Cuando la norma de emisión se supere en más de un 50%. Cuando una sola fuente sea capaz de incumplir la norma de calidad respecto de toda una zona. Acá yo creo que valdría la pena efectuar alguna revisión técnica. A lo menos en mi experiencia en materias ambientales en los últimos 15 años, no conozco, objetivamente no conozco casos en los cuales una norma de emisión haya sido vulnerada a ese nivel de magnitud. Y acá tengamos ojo con un elemento, que cada norma de emisión tiene una forma de determinar su cumplimiento. El Decreto Supremo 13, por ejemplo, normas de emisión para centrales termoeléctricas, tiene efectivamente un sistema de cumplimiento que se mide en promedios. Lo mismo pasa con el Decreto Supremo en materia de norma de emisión de fundiciones. El Decreto Supremo 90 también requiere de un promedio de muestras para efecto de determinar su cumplimiento o no. Entonces, esto yo no lo puedo aseverar, pero tal vez una revisión técnica que nos permita también tener certeza que este proyecto va a tener aplicación práctica. Porque si resulta que tenemos un baremo muy, muy alto para efectos de establecer cuándo hay una grave contaminación, la verdad es que tampoco nunca vamos a tener un grave daño ambiental que poder aplicar. Y nos vamos a quedar en la aplicación concreta con la disposición del artículo 291, que es un delito de peligro, efectivamente, y que va a permitir, que va a ser en definitiva parecer la norma que va a operar con mayor preponderancia. Respecto del artículo 2 en relación a la autoridad, concordamos plenamente con el profesor Matu en que vale la pena adelantar efectivamente el trabajo y clarificar las reglas de imputación. Pero también se genera ahí un elemento que vale la pena tratar de revisar y que dice relación con que la regla está establecida para toda la línea que pueda tener alguna potestad de administración. Eso es correcto, uno podría decir la persona que tiene la administración del ente emisor debe controlar su riesgo, en eso estamos de acuerdo, pero tal vez valdría la pena, digamos, vincular esta redacción actual con el hecho concreto que estamos persiguiendo, ¿ya? O sea, que tenga la administración de la emisión, de la fuente contaminante, porque en la redacción actual parecería que cualquiera que está en la línea de administración de la compañía a lo menos va a existir una especie de presunción de autoría y eso puede tener problemas efectivamente con el principio de culpabilidad. Yo solo respondo penalmente de aquellas cosas que efectivamente hago o dejo de hacer estando obligado a desarrollarlo. Y para cerrar, dos comentarios adicionales. La consagración de delitos de peligro, como el del artículo 1, que el profesor Matu los puso recientemente, o el artículo 291, independientemente de que queramos separar el mundo penal del mundo administrativo, los va a hacer convivir. Básicamente porque un delito de peligro es un refuerzo punitivo desde el punto de vista criminal a una normativa administrativa. Y desde allí yo creo que también vale la pena pensar o incorporar algunas reglas de coordinación básica. Yo voy a colocar un ejemplo, pero respecto al establecerse responsabilidad penal de la persona jurídica por este incumplimiento, se va a generar algún tipo de discusión que vale la pena, insisto, anticipar. Si una persona jurídica comete un daño ambiental grave y es sancionada por la superintendencia, en el procedimiento sancionatorio presenta un programa de reparación, ese programa de reparación inhibe la sanción administrativa, ¿ya? Yo estoy visualizando ya que probablemente en el mundo de los tribunales, donde todos sabemos que los debates se abren, digamos, abiertamente, es probable que empecemos a intentar decir, bueno, ¿qué efecto tiene este programa de reparación respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica?
Lo mismo puede pasar en el caso de que, esto es un caso hipotético, pero vale la pena planteárselo, de que un tribunal ambiental absuelva a un determinado agente por daño ambiental. ¿Esa absolución tiene o no tiene valor acá? En principio, el proyecto señala que no, efectivamente, hay una regla que establece la independencia de estas responsabilidades, pero tal vez vale la pena ahí también precisar esto para darle mayor fuerza, efectivamente, a esta autonomía. Y el último comentario, y con esto cierro, es que el proyecto también toma una decisión que es muy importante y lo hace acertadamente a mi juicio, que es que otorga legitimación activa a las personas afectadas, pero surge todavía la duda de qué ocurre en aquellos casos en que se afecte el medio ambiente y no tengamos una persona afectada. ¿Quién va a ser el legitimado para accionar? ¿Una institución pública? ¿El Consejo de Defensa del Estado? ¿Va a ser cualquier persona? Ese es un elemento que tal vez vale la pena precisar para darle un mayor nivel de certidumbre a esta normativa. Esos serían los comentarios que he podido desarrollar respecto de la muy buena propuesta del profesor Matus. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a Pablo y yo creo que lo que continúa es que cada senador y senadora un poco revisan el documento con sus asesores y podamos ir a una discusión ya en particular para poder ir mejorando el proyecto, incorporando todos estos aspectos que pueden no estar suficientemente claros o ser enriquecido el proyecto, y ahí le vamos a pedir a Jean-Pierre que vaya participando de esas reuniones, y también te invitamos a ti, Pablo, fuiste autor, entonces para poder estar ahí con una asesoría permanente. Podríamos avisar a la representante de la Universidad de Chile también, que si quieren venir cuando ya se empiece a discutir. Isabel. No, yo quería, agradecer, por supuesto, ya lo dijimos, del profesor Jean-Pierre Matus, pero también, no sé si justamente tiene un comentario antes de darlo, de que lo realizó el profesor, antes de lo que acaba de exponer el profesor Ortiz, porque yo creo que hizo el esfuerzo de centrarse en la presentación del profesor Matus, que es justamente dejando atrás lo que antes habíamos hecho, que era la moción presentada, digamos, sino que se centró justamente en el esfuerzo de encontrar las líneas o las ideas matrices que nos permitan hacer un nuevo proyecto, pero recogiendo la diversa inquietud. Entonces, me gustaría saber si igual tiene algún comentario previo, aparte que me parece muy razonable que ojalá haya una coordinación o sigan aportando porque nos hace bien. Bueno, primero quisiera agradecer los comentarios de Pablo, porque esta es una materia que para nosotros es nueva, a pesar de lo viejo que es. Esos artículos, el 291 está desde los años 80 en el Código Penal. Pero es nueva la forma en que nos tenemos que aproximar, y efectivamente es necesario precisar muchos aspectos. Pero como dice el señor Girardi, yo creo que en la medida en que estemos de acuerdo en las líneas generales, que lo importante en este momento sería tomar una decisión sobre si vamos a trabajar sobre este texto o no, para inmediatamente poder hacer las indicaciones que correspondan y perfeccionarlo, porque como toda obra humana es perfeccionable. Tiene mucha razón en la necesidad de precisar los componentes del daño ambiental grave del artículo 3º. Es una cosa que todos tendríamos que trabajar en ello. Me llamó la atención, pero también me parece muy razonable que le pareciera alto el baremo del 50%, me parecía bajo. Pensé que la gente iba a reclamar que era muy poco, pero si eso le parece alto, bueno, se puede bajar, no hay ningún problema. Tendríamos que, eso sí, coordinarlo con las reglas. Pero la regla principal, o sea, la idea principal, cualquiera sea lo que uno escriba ahí, hay que tomar en cuenta que va a ser una decisión política sobre el mundo que queremos vivir. Y no es diferente a cuando se dice la velocidad máxima son 120 kilómetros por hora, y uno podría hacerse la pregunta: ¿y por qué no son 110? ¿Y por qué no son 130? ¿Y por qué no son 140? ¿Por qué es ilimitado? Eso no entra en el aspecto técnico, político, criminal, sino única y exclusivamente en el aspecto del país que queremos vivir. Si tenemos reglas que determinan cuáles son las emisiones permitidas y la cantidad, entonces corresponde a los representantes de la soberanía decir cuánto yo voy a reforzar eso. Porque ahora no tienen refuerzo. O sea, lo que dice respecto a la experiencia del sistema, cómo funciona actualmente, es que no tienen refuerzo. Y esa es la labor que se debe tomar, y naturalmente hay que estudiar con detalle cada una de las normas, pero creo que no es imposible esa labor. Y en algún momento vamos a tener que decidir
si son 120 kilómetros, son 130, son 110, y es una decisión que la va a tener que tomar el Congreso. En cuanto a la regla del principio de culpabilidad, tiene razón Pablo, que uno no debería sobrepasar el principio de culpabilidad. Hay una forma técnica de poner una frase nomás que hay que poner, el que interviene en, listo. Porque existe el principio de intervención y ya está, y eso es un arreglo técnico que tiene razón que hay que hacer. Y en cuanto a la de la acción penal por el CDE, ahí también eso es una cuestión de política del país que queremos vivir. Yo entiendo que las reglas de que el Consejo de Defensa del Estado actúe penalmente están limitadas por una buena razón. Se supone que para eso está el Ministerio Público. Pero si se quiere que con su experiencia en la persecución del daño ambiental que va a seguir vigente, participe en esto, también es una cuestión que no es una materia técnico-penal, sino que es una materia política en la que si la Comisión está de acuerdo, es escribir una frase, se pone una indicación y se escribe una frase y ya está. Pero yo creo que hay buenas razones por las cuales en este momento no debería hacer innovaciones. O sea, una de las cosas que se acordaron y que yo entiendo que el centro de la propuesta es, mira, aquí no vamos a innovar ni en orgánica, ni en procedimientos, ni en ninguna cosa diferente de lo que queremos hacer. Queremos determinar cuáles son los graves hechos de contaminación que merecen sanción penal, cómo debemos proteger el sistema de protección del medio ambiente sin entrar a discutir sus facultades, quiénes más intervienen, etcétera. Y por esa razón, aunque no les digo eso es como una frase, puede tener problemas, incluso nos podría embarcar en asuntos tan sencillos como, pero sabe que esa frase no puede ir por indicación porque como es atribución de un organismo, parece que debería ser solo indicación del Ejecutivo. O como importa gasto, debería tener informe financiero. Y así nos podríamos entrabar en una cosa muy bien intencionada, la cual yo podría estar hasta de acuerdo, atendida la experiencia, pero que para los efectos de lo que se nos encargó, yo creo que ahí tendríamos como una suerte de un problema gratis, por decirlo de alguna manera. Pero todo el resto me parece muy adecuado a las observaciones y como todas las cosas, es necesario que el proyecto se perfeccione con la colaboración de todos los senadores que son los representantes de la voluntad popular, unos simples profesores aquí. Bueno, yo le agradezco. De todas maneras, cada senadora lo va a poder revisar. Tenemos un tema en materia de normas. Las normas lo que hacen es un riesgo aceptable de morir a través de un estudio epidemiológico. Normalmente, las normas que tiene Chile están por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Nosotros tenemos una norma de material particulado fino de 50 microgramos por metro cúbico, promedio de 24 horas, pero la norma internacional es 25. Y de acuerdo a la ley chilena, al reglamento, tenemos que en el año 2032 recién llegar a 2025. Por tanto, estamos exponiendo a sabienda a la población un riesgo de morir. Pero todos esos temas dejémoslo para después, cuando se discuta, cada senador podrá ir. Le damos la palabra al Ejecutivo y después le damos la palabra a las comunidades que vienen de Chá y de la Laguna Culeo. Gracias, presidente. Agradecer al profesor Matus su propuesta de refundir todas las propuestas que se habían presentado. Solamente dos grandes temas que como Ejecutivo nos preocupan. La primera es respecto del daño ambiental en sí, sin que exista la superación de una norma ambiental, por lo tanto que no se configure contaminación. Con la propuesta del profesor Matus quedaría sin sanción y quedaría sin sanción, por ejemplo, casos como el de Stelco en Valdivia o casos como el derrame de petróleo en La Parva, que sí quedaban sancionados con la propuesta del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque está construida sobre el grave daño ambiental sin necesidad de que se configure la contaminación. También, de acuerdo en varias de las observaciones que hizo el profesor Ortiz, de precisiones que hay que hacer, y otro tema grande de los que nos preocupa y por el cual el proyecto del Ejecutivo requería de la existencia de una sentencia del Tribunal Ambiental, es que uno de los principios que debieran inspirar la sanción es que exista reparación del daño ambiental. Y con la propuesta que nos presenta el profesor Matus, no existe esa reparación. Más que está bien, nosotros estamos de acuerdo en que se debe sancionar cuando se cometa daño ambiental, pero necesitamos reparar el daño. Una alternativa, por ejemplo, que se me ocurre ahora podría ser establecer condiciones o limitaciones o obligaciones a los acuerdos reparatorios.
en que se necesita efectivamente, se requiere efectivamente la reparación del daño ambiental para no terminar solo en la sanción. Eso, presidente. Bueno, gracias. Andrea, mira, como esto se va a discutir, vamos a trabajar las indicaciones y ahí vamos a poder ir incorporando y discutiendo todos estos temas, que la idea es tener el mejor proyecto posible. Yo le agradezco, están invitados a quedarse, pero le quiero pedir a la comunidad echada, ¿dónde está? Gerardo, ¿quién más va a representarla? Porque tomen asiento, por favor. Y allá está la... Siéntese a cada uno, pues pasa... Jean-Pierre, siéntate al lado de la... Usted ya tiene estatura de senadora, siéntese. Pero usted gana mucho más que los senadores, si no se preocupe. Bueno, mira, ¿cuál es el tema que tenemos? Tenemos una situación tremendamente dramática, el cambio climático está generando un problema de sequía a nivel mundial, particularmente Chile va a ser afectado, pero también tenemos situaciones que nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentar, de regular y ayudar a clarificar. La comunidad echada es una comunidad de parceleros, de la reforma agraria, pequeños parceleros, agricultura familiar campesina, que al lado de ellos se han ido instalando grandes plantíos o grandes plantaciones frutícolas que son muy relevantes, son importantes para el país, como lo es la minería, evidentemente no está en cuestión, pero que están haciendo pozos profundos y sacando grandes cantidades de agua y llevándola a veces a zonas distantes de donde extraen el agua, dejando ese ecosistema totalmente muerto. Si yo a una persona le hago un clips en la femoral, todo lo que está por debajo se va a morir, el ecosistema funciona igual. Cuando no tiene agua, no solamente las personas no tienen agua para bebida, no solamente no tienen agua para saneamiento básico y para sobrevivir en sus pequeñas agriculturas familiares campesinas, sino que se mueren los ecosistemas. Y, por lo tanto, nos parece muy relevante empezar a estudiar ese tipo de situaciones, porque evidentemente tenemos una ley que favorece justamente esto. Pero también hay situaciones que van más allá de la ley y que nos interesa que se fiscalicen adecuadamente. Hemos invitado a un representante de la comunidad de la Laguna Aculeo. La Laguna Aculeo se secó. La primera vez en 3.000 años que ocurre eso, por lo menos donde hay evidencia cierta y seguimiento. Pero es cierto que hay un problema de cambio climático. Pero si ustedes ven el aumento de plantaciones de fruticultura que usa agua intensiva al lado de la Laguna Aculeo, es evidente que el agua, una parte deja de existir porque hemos tenido una disminución de la pluviometría a la mitad, pero son los pozos profundos y el desvío de agua que seca un ecosistema que además es un hotspot, que tiene un rol en el tema de aves migratorias, que tiene es un epicentro de biodiversidad. Esa no es una laguna artificial, es una laguna natural. Ambos casos hablan de situaciones de que se permite que se extraiga agua y justamente en desmedro del agua para la vida, del agua para tomar, el agua para saneamiento básico. Y nos pone un dilema que por lo menos para esta comisión nos parece muy importante mirar. Yo también invité a un experto que es Carlos Esteve para que también nos pueda dar su opinión. Carlos, si quieres te puedes sentar ahí. Pero yo dejaría primero a la comunidad que nos explique cuál es la situación de Chá y después a la comunidad para ver, porque esto es lo mismo que está ocurriendo en La Ligua, donde tenemos que hay gente que no tiene agua para tomar, camiones de aljibe, y al lado una plantación de palto que tiene agua suficiente para los paltos y no hay agua para consumo humano. O sea, ¿cómo podemos compatibilizar ambas cosas? Eso se trata, no se trata de... Nosotros queremos que haya agricultura. Estamos orgullosos que Chile exporta 22.000 millones de dólares en fruticultura, pero también tenemos que compatibilizar el agua para la bebida, agua que es fundamental para las personas, y creo que eso de eso se trata un poco de generar ese equilibrio. Si quieres te damos la palabra, Gerardo. Cabeza Hernández, yo soy coordinador del Movimiento por el Agua. Nosotros representamos Chada, La Turbina, Gulichín y Cardonal, que son pequeños agricultores que principalmente vienen de la reforma agraria. Ahora, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? Que la pequeña agricultura está muriéndose. O sea, los agricultores pequeños, medianos,
que producen el alimento para la familia chilena están desapareciendo. Ahora, estamos nosotros ubicados al sur del centro Paine. Nosotros limitamos con la sexta región, con la comuna de San Francisco Mostazal. Somos una zona rural, somos como el patio, diríamos, trasero de Paine Centro. Y nuestros pequeños agricultores, principalmente ellos cultivan nectarines, pero también el rubro de hortaliza. Entonces hoy día estamos amenazados por dos situaciones. Por la hacienda Chada, de propiedad de la familia Barro, y por la viña Pérez Cruz, que yo voy a explicar, como venimos 3 personas, y yo me voy a centrar en explicar cómo los está afectando el proyecto Tranque Carén, que es un proyecto de 14 millones de dólares, que lo está desarrollando la Sociedad Agrícola Carén Limitada, de propiedad de la familia Viña Pérez Cruz. Este es un fondo que era de Márquez de la Plata. Cuando fallece, a fines de 2014, lo compra la familia Pérez Cruz y comienzan a trabajarlo a partir del 2015. Ellos actualmente llevan cerca de 800 hectáreas deforestadas. Tienen plantadas cerca de 300 ya, con riego tecnificado. Y están construyendo un tranque sobre 14 hectáreas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo lo afecta? Este río nace en la sexta región, en la comuna de San Francisco Mostazal, pero la mayor cantidad de derechos los tienen los pequeños y medianos agricultores que vienen de la reforma agraria, que es Chada, La Turbina y Culichín. Tienen 4.262 acciones de derecho, mientras que el Fondo Carén, que hoy día es de la familia Pérez Cruz, tiene 1.338 acciones. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen ellos fuera del dinero? Es que ellos son los primeros que desvían el agua hacia el Fondo Carén, donde ni siquiera tienen una compuerta, no hay un control ahí, y el proyecto que ellos presentan, cuando se ha consultado cómo piensan llenar 1 millón, cerca de 300.000 litros en ese tranque, dicen que es a través de las aguas lluvias durante el periodo de invierno, pero nosotros vemos que no llueve. Por lo tanto, ¿cómo lo van a llenar? A través de un canal que se llama Carén también, del mismo nombre, pero ese canal Carén nace en el río Peuco. Por lo tanto, los que están más arriba, en este momento se están llevando el agua, y los que tenemos mayor derecho, que es Chada, Culichín y La Turbina, el tranque Chada hoy día prácticamente existen pozas. Ya hay agricultores que tienen pérdidas y que para darle agua a sus aves, a sus animales, están ocupando agua potable. Ahora, por el otro lado, como también hay un megapozo de la hacienda Chada, estamos teniendo problemas con el agua subterránea. O sea, en la zona nuestra tenemos agua potable rural, las APR que se llaman. Esas están bajando sus niveles. Los pequeños agricultores, esos pozos inscritos que tenían de 30, 40 metros, están bajando los niveles, muchos se han secado. Entonces, estamos amenazados por un tema del recurso hídrico y que esto produce cesantía, aumenta la delincuencia y indudablemente que es un problema, esto ya no es solamente de Chada, comunal, incluso a nivel nacional. Entonces, junto con agradecer a nombre de las 4 localidades, al presidente de la comisión y a cada uno de sus integrantes, senador Guido Girardi, agradecer por el espacio que les damos, porque Chada prácticamente muchos ni lo conocen, pero nosotros, la importancia de los pequeños agricultores que producen para nosotros, para ustedes, para la familia chilena. Hacienda Chada exporta sus productos, los Pérez Cruz la mayoría los exporta, o sea, ni siquiera nosotros los pobladores que vivimos en la zona podemos decir, hoy día vamos a ir a comprar 1 kilo de nectarina y 1 kilo de uva de mesa a la hacienda o a la viña Pérez Cruz, porque no existe esa posibilidad. Pero ellos lo están sacando el agua superficial del río Peuco, que nace en la sexta región, y nuestro valle cada día está muriendo. Así que eso, y reiterar los agradecimientos para dejarle el espacio por el otro problema del agua subterránea. Así que gracias. Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Rafael Garín. Ya les puse un poco el problema
el día sábado cuando nos visitó en la comunidad. Voy a ser bien breve y les voy a comentar mi experiencia, ¿cierto? Mi testimonio, nuestro testimonio, en relación a esta situación que permite el Código de Aguas, donde separa el agua de la tierra y cómo lo hemos presenciado nosotros. Esta empresa que se llama Hacienda Chada tiene un fondo precisamente en el Valle de Chada, en la precordillera. Tiene grandes extensiones de plantaciones de frutos, de frutales, todos regados con riego tecnificado. Es un dato importante para que lo tengan en mente, ¿cierto? Y esta empresa está situada en esta comunidad que principalmente está compuesta por pequeños agricultores, agricultura familiar. La Hacienda Chada históricamente ha obtenido el agua desde el acuífero de Paine, ¿cierto? A través de diversos pozos, esta información que tenemos nosotros, que están ubicados dentro de su predio. Son predios bastante grandes. Pero entendemos que por la escasez hídrica y además por la expansión, ¿cierto?, de sus propios cultivos, el agua para ellos desde sus pozos comenzó a escasear. Entonces arrendaron una parcela de solo 5.000 metros cuadrados. La verdad es que es casi un sitio eriazo. Y ahí comenzaron a perforar un pozo. Esta parcela está ubicada en la comunidad de Culitrín, también pequeños agricultores, y está distante aproximadamente 4 kilómetros del predio de la Hacienda Chada. Por lo tanto, perforan, llevan maquinaria muy grande, ¿cierto? Por acá hay algunas fotografías, por ahí también hay un derrame también de lodos de perforación que no entendemos que también pudo haber causado un impacto al medio ambiente. Y finalmente, ¿cierto?, por supuesto encuentran agua y la Dirección General de Aguas les permite hacer un cambio de punto de extracción que está amparado en el Código de Aguas. Y tuvimos acceso a ese documento, ¿cierto?, a esa resolución. Se le otorgan o se les permite sacar 57 litros por segundo de uso permanente. Eso quiere decir que potencialmente podrían extraer 1,8 millones de metros cúbicos al año. Para tener una idea de qué significa eso, hay una resolución de la DGA, cuando declara zona de prohibición el acuífero de Paine, que dice que la capacidad sustentable del acuífero son 24 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, 1,8 millones de metros cúbicos es una cantidad muy significativa, es casi el 8% de la totalidad del acuífero total, de la capacidad del acuífero. Todo esto está en absoluta regla, esto es todo legal. Aquí hay una foto, por ejemplo, de la tubería que ellos tendieron, ¿cierto?, que atraviesa un camino público, para que vean las dimensiones del acueducto, ¿cierto? Eso conecta el pozo con su predio en la precordillera. Entonces, en línea con el Código de Agua, esto está todo en regla, el Código de Aguas no le exigió ningún estudio de impacto ambiental, primero que nada. No le exigió un estudio de impacto social. ¿Qué va a ocurrir con la gente o con los pequeños agricultores que tienen pozos de 15 metros de profundidad? Este pozo mide 100 metros de profundidad. Tampoco le exigió un estudio del impacto que podría ocasionar en la APR, que está ubicada a un par de kilómetros, ¿cierto?, del pozo. Hay total incertidumbre, ¿cierto?, de qué es lo que va a pasar con ese pozo, si es que en el futuro la gente va a poder conseguir el agua que necesita para consumo humano. Y, por supuesto, la empresa, que no desarrolla ninguna actividad de responsabilidad social empresarial, no comunicó nada, no se juntó con la gente. Por lo tanto, en la gente hay una tremenda incertidumbre de qué es lo que va a pasar con ellos, primero con sus producciones agrícolas y después con el consumo humano. Y como lo dice Gerardo, entendemos que este pozo y otros
que se pueden estar construyendo, más la situación con los derechos de agua superficial, creemos que esta comunidad de Chada, que pueden haber muchas otras en el país, se siente o nos sentimos amenazados en realidad, y vemos que hay una incertidumbre y posiblemente un cambio en el estilo de vida de todos nosotros. Si quieren le damos la palabra a la Laguna Culeo, Isabel, porque yo creo que después nosotros le hacemos preguntas y vemos qué se puede hacer. Le damos la palabra, representa una comunidad de pequeños parceleros, de comunidad que está en torno a la Laguna Culeo. Gracias, señor presidente, por la invitación y por poder transmitir a esta mesa los problemas que se están presentando en la Laguna Aculeo. Yo represento a una corporación que se llamaba Ecoaculeo, que tenía por objeto, eran dueños, esta corporación, su objeto era la preservación del medio ambiente en la laguna, y junto con ello la formaban los vecinos ribereños que son de todo el entorno de la Laguna Aculeo. Todo el entorno de la Laguna Aculeo está conformado por predios de 5.000 metros cuadrados, en los cuales las personas que lo han comprado y han promovido básicamente la mantención del medio ambiente y especialmente las especies nativas que conforman los cerros circundantes de toda la cuenca, y además de preservarlos se han preocupado de lo que es plantar árboles nativos. Junto con ello han construido sus casas, las cuales son usadas para algunos que queden permanentemente ahí y otros que viajamos a veces los fines de semana cuando el trabajo nos lo permite. Esta situación de los ¿cómo se llama?, de los ribereños nos llevó a conformar, para explicación de todos ustedes, por ejemplo, un grupo nos juntamos, compramos lo que era las islas de la Laguna Aculeo, lo que hoy día no son islas, por supuesto, sino que están en el medio de toda esta sequedad. Plantamos como 500 especies nativas, solo especies nativas, quillayes, boldos, pataguas, y en general solo especies nativas, y hicimos una plantación de aproximadamente 50 palmeras chilenas, porque se nos explicó que esta palmera era antes, o sea, hace muchos años, era un medio que existía en casi toda la zona central, que ya está totalmente desaparecido. Ese esfuerzo lo hemos mantenido como vecinos y junto con ellos nos encontramos hoy día con la sequedad de la laguna. Las causas de la sequedad de la laguna pueden ser, evidentemente influye la sequía, no podemos dejar de desconocerlo, y también la evaporación, porque la laguna es un cuerpo de agua, el único cuerpo natural de agua que hay en la zona regional, en la región metropolitana, es la única laguna natural, no es artificial, pero tiene una profundidad baja y se han hecho estudios que han demostrado que nunca ha sido más profunda que allá de los 8 metros. Y, digamos, junto con eso, los desvíos, o sea, otro elemento que ha incidido en la sequedad de la laguna son evidentemente los desvíos de agua que se han hecho por empresarios que hacen uso industrial de sus aguas o de la agricultura industrializada. Y estos desvíos donde se materializan evidentemente, o sea, en forma notoria, en un estero que es el estero Pintué, que es el principal afluente de la Laguna de Aculeo, y el cual, si bien reconocemos las sequías, no deja de ser, pero algo llueve, y especialmente en invierno. Y esas aguas de invierno, que antes había un acuerdo con los agricultores en el sentido de decir, las aguas de invierno ingresaban todas, las del estero Pintué, como decía el principal afluente, entraban todas a la laguna, y ahora, sencillamente, ante la sequedad, los agricultores hicieron desvío y derechamente no entró, durante los últimos años, los 2 últimos años, no entró agua a la laguna. Ahora, los vecinos que estamos, digamos, en la situación circundante, hicieron expediciones a ver y se dieron cuenta que efectivamente existen esos desvíos, se hizo denuncia a la DGA, pero no tuvieron resultado. Nos encontramos con un desequilibrio y un desbalance hídrico evidente. Es mucho mayor la cantidad de agua que se consume que la cantidad de agua que tiene la cuenca. Este desbalance hídrico
los actores que participamos y que tenemos incidencia en él son los agricultores por una parte, los pobladores por otra y estos grupos de parceleros que son parcelas de 5.000 metros. Los agricultores, ¿qué han hecho? Antiguamente la laguna de Aculeo era la principal fuente de abastecimiento de agua de todos los predios agrícolas. Todos se regaban y había una casa de máquinas para extraer agua en Los Hornos y otra casa de máquinas en ¿cómo se llama?, en el pueblecito de Rangui. Eso era la época en que la familia Letelier era de los principales dueños. Y esto ha existido por muchos años mientras la laguna pudo mantener un nivel de agua normal. Ahora, cuando se produce este desbalance hídrico y se seca la laguna, porque empezó a secarse notoriamente, primero los agricultores que tenían derechos de agua sobre la laguna extendieron la toma, el lugar de toma que tenían y se hicieron canales para llegar al agua. Bueno, en definitiva, se secó la laguna. Ahora, al secarse la laguna, los agricultores que se dedican al trabajo, a las siembras, yo diría de carácter industrializado, hicieron pozos, y pozos trasladando derechos de aguas de otras cuencas, que cuando estaba permitido, o relativamente permitido, hacia la laguna. Hoy día, los predios circundantes, predios agrícolas que están cerca, más próximos a la laguna, casi todos tienen pozos. Antes regaban con las aguas superficiales de la laguna y del estero Pintué, con derechos, evidente, pero con derechos que era una cosa de tener el derecho y el otro la apropiación de la totalidad de las aguas. Y eso era evidente porque no hay marcos partidores, no hay control sobre la cantidad de agua que se extraía. Bueno, esta historia, ¿qué es lo que llevó? La creación de, la constitución de pozos por parte de la agricultura industrializada hizo que se secaran, hubo un problema con la APR, que es la que les da agua a los ¿cómo se llama?, los pobladores, a la gente que vive allá, y las APR se encontraron que se les secó un pozo, tuvieron que hacer otro pozo y han sufrido condiciones bastante complejas sobre el punto. Y después estamos los que tenemos parcelas que son las circundantes, que son parcelas de 5.000 metros. Bueno, el asunto es que la DGA determinó hacer una fiscalización profunda en el lugar. ¿Y cuál es la visión de la DGA? Específicamente en la laguna de Aculeo, en lo que es toda la cuenca de Aculeo, quiénes tienen derechos de agua y quiénes no tienen derechos de agua. Entonces, evidentemente, los agricultores tienen derechos de agua. Ahora, que la cantidad de agua que extraen y, digamos, y los desvíos de agua que hacen, no contaron para este hecho. Ahora, sí los ribereños que teníamos, o sea, que hacíamos uso de un derecho que está establecido en la ley y que evidentemente se creó con ese objeto. Hay un artículo del Código de Agua, que es el artículo 56, que permite que cualquier persona que es dueño de algún predio, se supone no un predio agrícola importante, de pequeños agricultores, puede constituir y excavar un pozo para tener agua para la bebida y para uso doméstico. Evidentemente el uso doméstico solo está destinado para el uso de la propiedad y sin mayores fines comerciales, excepto pequeños agricultores que las pueden usar con algún sentido de producir sandía y otros productos que sí se hacían. Entonces, haciendo uso de este derecho, las parcelas ribereñas de la laguna de Aculeo se formaron en esta condición y eran lo que permiten el riego de sus predios, y más que todo el riego, es la mantención del nivel, digamos, de tolerancia ecológica necesaria, porque de otra manera se produciría la sequedad en este lugar. Ahora, es el caso que la DGA en esta fiscalización cargó evidentemente con los que no tenían derecho y se amparó en qué situación, en que hay una norma que restringe el término de que señala el artículo 56 del Código de Agua sobre qué se entiende por uso doméstico. Pero junto con restringir lo que se podía entender como uso doméstico, llegó a condiciones para decir: señores, ustedes tienen la APR, efectivamente, da agua potable a toda la gente que vive en el lugar, o no a todo, a una parte importante de ella. Entonces, ustedes no pueden tener un pozo porque tienen agua potable. Y ahí nos produce una situación absurda, porque ¿cómo a la gente que vive en el lugar y que tiene necesidad
del agua para existencial, o sea que de otra manera no puede vivir, vamos a sacarle agua para regar plantas por muy notables que sean y que sean de protección del medio ambiente. Entonces, se determina con esto, y la otra cosa que no consideró en caso alguno la DGA es la comparación de decir cuánto consume una parcela de 5.000 metros con un pozo que es una noria de no más de 15 o 20 metros y cuánto consume un agricultor que hace un pozo de 100 metros y quizás a veces más con maquinaria sofisticada para poder extraer agua. ¿Y eso a qué nos lleva? Que al mirar la laguna todavía queda, para dar la idea de estar en una selva valdiviana, porque uno ve en diferentes lugares una cantidad de vegetación importante. Pero si se cierra la opción a todos los ribereños de poder hacer pozos no hablo de profundos, sino que para regar su pequeño predio, sencillamente la sequedad que va a venir es tremenda. Y el destino que le espera a Culeo es muy grave. ¿Por qué? Porque sin duda la sequedad de la laguna ya produce un problema ecológico tremendo. Si además de la sequedad, que podrá resistir un tiempo, se va a secar toda la orilla, el resultado va a ser tremendo y el daño ecológico va a ser incuestionable y se va a liquidar un lugar emblemático de Chile que tiene historia y que tiene condiciones, como es el caso de la Laguna Culeo. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias. Mira, vamos a dar la palabra, pero yo creo que tenemos un problema que es cada ecosistema tiene una capacidad de carga. Cuando vemos la salmonicultura, no es que la salmonicultura sea mala, sino cuando tú instalas una cantidad de concesiones que están sobre la capacidad de carga, destruye el ecosistema, lo que pasó en Chiloé. Acá pasa lo mismo, o sea, lo que nosotros deberíamos establecer cuál es la capacidad de carga de esos ecosistemas para sustentar las actividades diversas que hay, ¿verdad? Y podemos después incluso establecer cuáles deberían ser prioritarias o no, pero primero establecer la capacidad de carga, es decir, a lo mejor esos ecosistemas no tienen las condiciones para garantizar la sustentabilidad, o ya sea una laguna, aun cuando tiene 3.000 años de existencia, al menos conocida, o de la agricultura familiar campesina y las comunidades agrícolas que viven ahí, con una cantidad infinita e ilimitada de plantaciones que son intensivas en el consumo de agua. ¿Qué es lo que una plantación de frambuesa, cereza, de durazno es clima y agua? Y por lo tanto, eso no puede ser infinito. Y es evidente que si eso no tiene alguna regulación y no hay una capacidad de carga, aquí hay algunos que van a quedar sin agua. ¿Quiénes son los que van a quedar sin agua? Los que tienen más precariedad justamente en disputar este recurso. Entonces, hay varias situaciones que nosotros vamos a investigar, vamos a solicitar, porque también yo tengo acá algunos antecedentes de, por ejemplo, que las grandes obras agrícolas, pozos profundos, plantas, cerros, etcétera, están exentos de la ley 19.300 de realizar estudio de impacto ambiental. Yo creo que una de las reformas que tenemos que hacer es esa, ¿no? Que tengan que evaluar y que tengamos un sistema de monitoreo de cuánta agua de verdad están sacando. Ahora lo podemos calcular, lo podemos estimar. Sabemos el consumo de cada árbol, de cada palto, de cada parra, de cada cerezo. Podemos estimar al final con una contabilidad de los recursos que están ahí plantados y estimar cuánta agua están capturando, porque sabemos si... Luego, bueno, tenemos ese tema y luego yo creo que vamos a tener que también avanzar en ver, por ejemplo, en el tema de Chada, el pozo que de captación habría que ver si se puede aplicar el artículo 62 de la ley 21064 que posibilita el prorrateo, ¿verdad?, el acuerdo con la comunidad, y yo creo que lo mismo vamos a tener que avanzar en la zona de ustedes. Pero de todas maneras parece interesante porque este laboratorio que hay ahí ocurre en todas partes y nosotros vamos a tener que colaborar y vamos a invitar a la Dirección de Agua para poder conversar, pero finalmente algo decía David Sandoval la otra vez, nosotros no somos una comisión investigadora, ni boyerista, ni observadora. A partir de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las leyes. ¿Para qué? Para que este tipo de situaciones no ocurran. Isabel. Bueno, en primer lugar, quiero
agradecer a quienes han venido y nos han expuesto su situación, pero también señalar de que lo que ustedes señalan es lo que se ve efectivamente repetitivamente. Yo represento la región de Valparaíso y nosotros tenemos un drama en la provincia de Petorca, y esto ocurre en La Ligua, en Petorca, en Hijuela, y realmente es impactante ver cómo no hemos sido capaces como país, en primer lugar, de aprobar una reforma constitucional, ya que hay dos abogados que nos han expuesto, de que el agua, el consumo humano sea prioritario. O sea, el agua, que es un bien nacional de uso público, en teoría, lo primero que uno debería decir, a lo menos que esté en un rango constitucional que sea prioridad el consumo humano. No lo está. Está en el Código de Agua, que no es lo mismo. En segundo lugar, decir que existe una comisión de recursos hídricos que hemos venido trabajando también bastante todo este tema y hemos recibido, desde luego, a Panquehue, a Petorca, a La Ligua, a los alcaldes, a las comunidades, a los sistemas de agua potable rural. Estamos hoy día trabajando en otro tema, que es la desalación o desalinización como unas alternativas. Pero esto se vuelve cada día, evidentemente, más crítico, porque lo que le está ocurriendo a ustedes se repite. ¿Pero por qué? Porque tenemos, obviamente, cambio climático y es evidente que hay una mayor sequía prolongada. Chile está viviendo en toda su zona norte-sur, es decir, por lo menos 8 años de sequía. Pero además se otorgaron en el pasado, y aquí está el exdirector de la Dirección General de Agua, sobre derechos, digamos, de la reposición natural de lo que son nuestras cuencas. Entonces hemos tenido una absoluta entrega en ciertos periodos de derechos que además son permanentes, vendibles, heredables, etcétera, 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 lo cual no deja de ser bastante contradictorio. Estamos intentando una reforma del Código de Agua, a pesar del lobby feroz de, debo decir, la Sociedad Nacional de Agricultura, para lo menos limitar en tiempo estos derechos y que tengan asociado un proyecto, en fin, tengan un sentido, lo sabe muy bien porque lo trabajamos en conjunto. Pero además de aquello, obviamente también hemos sobreexplotado aguas más profundas y además de eso, lo que último que acaban de señalar, o sea, no existe obligación alguna para hacer estudio de impacto ambiental cuando se decide un agricultor pelar los cerros de vegetación nativa e instalar plantaciones como los paltos, que son de uso intensivo de agua, y uno ve la contradicción, que yo me toca verla en Petorca, que yo tengo localidades donde uno ve 15, 20 familias que se abastecen por camión aljibe, porque no tienen ninguna posibilidad de acceder al agua para su sobrevivencia, pero están rodeados de unos cerros estéticamente maravillosos, pero que significa un consumo increíble. No tenemos herramientas legales que a uno le permita decir, salvo declaración de escasez hídrica, que me consta, y lo trabajamos mucho para el río Concagua y para las comunidades, digamos, sus alrededores, y fue un drama, porque la verdad es que lograr poner de acuerdo cuando tienes distintas secciones, pero claramente río arriba se benefician siempre y cuesta mucho que estén disponibles para ceder el agua que digamos hacia la tercera o cuarta sección, que vienen más abajo, es muy difícil. Nosotros tuvimos que, y le consta, porque estaba Carlos Esteve, director, fines del año pasado, o sea, hace más de un año, en el gobierno pasado, de la dificultad para poder, a través del decreto de zona hídrica, poder decir, bueno, aquí llega un momento que hay que decir cómo debemos garantizar el agua que llegue a lo menos a los que siguen. Entonces, yo creo que tenemos muchísimas tareas pendientes, evidentemente, que sobrepasan, digamos, a una sola ley, sino que tenemos un tema mayor, que es que la mirada que vamos a tener como país. ¿Vamos a darle o no la prioridad al consumo humano? ¿Estamos disponibles a ponerlo en la reforma constitucional? ¿Estamos disponibles o no para decir la agricultura debe pasar por estudio de impacto ambiental? Yo no entiendo por qué la minería le puede exigir 1.100 permisos, como me tocó a mí ver en el norte, y a la agricultura yo no le exijo nada. Simplemente, si compró ese cerro, lo erosiona, es decir, saca toda la vegetación y hace estos cultivos, digamos, o monocultivos además, que evidentemente tienen las consecuencias que tienen. Entonces, yo creo que nosotros no podemos seguir como está. La Comisión de Agricultura ha dilatado bastante. Nosotros ya tramitamos la modificación del Código de Agua, pasó a la Comisión de Agricultura, entiendo que va a pasar a Constitución y esto ha sido de una tardanza tremenda. Y mientras tanto, entonces no avanzamos. Entonces, aquí la pregunta es mucho más amplia. Yo entiendo muy bien lo que a usted está ocurriendo, pero yo quiero una mirada que es mucho mayor, que es como país, como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la escasez hídrica que llegó para quedarse?
que es el tema de hoy y de mañana. ¿Qué vamos a hacer para garantizar ese consumo? Y también, obviamente, que queremos que exista una agricultura, pero también queremos una agricultura que sea sustentable. O sea, nosotros queremos una agricultura que efectivamente no signifique secar por el uso tan intensivo o impedir incluso el acceso al consumo humano, que me parece que es una cosa que francamente es absolutamente, es decir, es un derecho humano esencial que no siquiera está garantizado. Entonces yo quería, porque lamentablemente me tengo que retirar, pero agradecer lo que ustedes nos exponen, pero hacerles ver de que nosotros tenemos que trabajar de una manera mucho más amplia y que ojalá podamos avanzar, porque yo siento que nos hemos ido atascando en la reforma del Código de Agua, que avanza algo en esta línea, aunque no absolutamente como uno quisiera, pero por lo menos ya es un algo, a temas mayores que han venido incluso planteando más de algunas comunidades y organizaciones, que es decir, efectivamente podemos hoy día decir que el agua hoy día es un bien nacional de uso público, tal como está organizado, tal como lo administra la Dirección General de Agua, tal como hoy día se otorgan los derechos, y además que evidentemente no está pensado ni se van a tocar los derechos ya entregados. Esta modificación a la reforma del Código de Agua, hay que ser muy claro en esto, supone que son para los derechos futuros o los que hoy día no han sido entregados y que apenas el 10%. Por lo tanto, el 90% que ya se entregaron no van a ser tocados, a pesar de lo que dijo una y otra vez la Sociedad Nacional de Agricultura, que no era exacto. Y me consta, porque Carlos está director general de Agua y le tocó muchas veces tener que salir a desmentir cuando se hablaba. Y hasta el día de hoy, la actual administración, yo he escuchado tanto al ministro de Obras Públicas como a otros ministros, particularmente de Obras Públicas, decir no, que aquí hay incerteza jurídica, en circunstancias que se supone que no se toca, como ya dije, los derechos otorgados. Todo esto es para señalar que lo que ustedes están viviendo se repite y que nosotros debemos tomar herramientas que sean mucho más efectivas y avanzar en una mirada más amplia, integral y poder buscar la manera que nosotros podamos convivir de manera sustentable lo que puede ser la agricultura, la pequeña agricultura, mediana agricultura, por supuesto una gran agricultura, pero también y prioritariamente con un consumo humano, porque creo que por ahí tenemos que partir. Eso es lo que quería señalar, presidente, desgraciadamente. Bueno, mira, yo hay varios temas que me gustaría oficiar. Primero, hay antecedentes de tala, 800 hectáreas, eventualmente pueden haber bosque nativo. Me gustaría saber en qué condiciones se hizo esa corte, qué autorización tiene, si es bosque nativo y qué especies son. La CONAF autorizó la deforestación nativa. Eso nosotros tenemos documentos. Bueno, sería bueno entregar esos antecedentes. Lo segundo, el tranque Carén, nos parece muy importante saber por parte de la DGA si hay permiso de obra mayor, porque si no lo hay sería una situación bastante seria, de acuerdo al artículo 294. Y que también vea si hay estudio de impacto ambiental de la superintendencia en esa materia, ¿no? Para ir viendo algunos aspectos más gruesos. Pero de todas maneras sería interesante poder invitar a la DGA o al ministro a ver de qué manera vamos a poder enfrentar este tipo de situaciones. Desde ya, yo creo que desde el punto de vista legislativo nosotros podemos empezar a reflexionar cada senador o senadora de cómo ir avanzando en esto. Pero lo que yo les propongo es que este es un tema, yo digo, lo que sucede aquí se repite en distintos lugares y lo que nosotros tenemos que compatibilizar son las cosas. No se trata de que no haya minería, no se trata de que no haya actividad agrícola intensiva, yo creo que eso es muy importante para el país, pero cómo se pueden garantizar ambas y cómo la actividad que son económicamente muy rentables también se hacen cargo de los impactos, los efectos que tienen, en este caso, sobre el agua, sobre las comunidades y sobre los ecosistemas. Rafael. Gracias, presidente. Solamente hace una reflexión de lo que le compete al Estado en esta materia. Yo soy agricultor del norte, de Atacama. El año 93, la DGA, con el presidente Elwin, cerraron la cuenca. Cerraron la cuenca, no se podían extraer más pozos, porque ya tenían 10.000 litros otorgados. Al año siguiente, el año 94, cambia el gobierno, cambia el ministro de Obras Públicas y se abre la cuenca de nuevo. Y se entregan 10.000 litros más adicionales. ¿Y dónde quiero poner el punto, presidente? Es que la DGA otorga derechos sin saber la capacidad que tiene
para la extracción y cuánto es el punto de equilibrio entre la extracción y la plantación. Porque si no, esto es un cuento que no va a acabar nunca. Y no solamente la agricultura ni la minería, sino que la ciudad, y todos vamos a pasar por este mismo tema, porque en la cabecera de los ríos también hay faena. Santiago. Hay una minera arriba en la cordillera, ¿cierto? Por lo tanto, si el día de mañana hay una escasez, el río Mapocho va a traer menos agua y obviamente la ciudad se va a ver repercutido. ¿Por qué? Porque no existe ni siquiera la capacidad de decir cuánta población resiste en la cuenca de Santiago. Y aquí no solamente en la parte productiva, sino que también tenemos que fijarnos cuánto resiste el acuífero de una ciudad para abastecer a la ciudad. Y después partamos con la parte industrial. Entonces yo creo, presidente, que la legislación no solamente es para determinar dónde tiene que estar el agua, sino que también responsabilizar al Estado de todas estas situaciones que han planteado ambos, ¿ya? En el sentido de que se otorgan, el Estado sobreotorga derechos sin hacerse responsable de lo que hace. Y eso ha sido así por muchos años. Entonces, yo quería decir esto porque nosotros lo vivimos desde hace muchos años y desgraciadamente la ley está como está y todos los que estamos en esto, o los que hemos estado, la hemos usado para un beneficio u otro. Pero la verdad que yo no conozco en ninguna cuenca del país que la DGA haya hecho un estudio para determinar cuánto es el volumen de agua que se puede traer, cuánta es la capacidad de recarga del acuífero. En Atacama se habla que la recarga del acuífero subterráneo son 3.000 y fracción litros, pero no hay ningún estudio hecho para determinar eso. Los únicos estudios que están hechos lo hizo Cernageomín y la DGA se abstuvo de aprobarlo, porque ese estudio decía efectivamente cuánto era la recarga de la cuenca y cuánto era la extracción que se hacía. Pero como no lo hizo la DGA, ahí está votado, 400 millones de pesos votados en Cernageomín, porque esa institución no se quiso hacer parte de ese estudio. Y ahí a lo mejor hubiese estado todo lo que Atacama hubiese hecho del año 2010 en adelante con respecto a los recursos hídricos. Pero no se hacen parte, o sea, los servicios públicos no conversan entre ellos en los temas tan gravitantes como este que está colocando usted arriba de la mesa, presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador Provence. Tenemos que avanzar, pero yo a lo que me comprometo a nombre de esta comisión es de no dejar este tema, seguir evaluando, ver si hay aspectos específicos con la legislación que no favorece a las pequeñas comunidades, evidentemente, pero de todas maneras si hay situaciones que podamos revertir o mejorar, invitar a la DGA, y yo creo que tenemos que modernizar este sistema. No se pueden seguir otorgando permisos sin tener una capacidad de carga, sin saber cuánto es la cantidad de recurso real que de manera sustentable se puede utilizar, o sin tener idea cuánto se está extrayendo de verdad. Una cosa es la autorización que tú tienes, un derecho de agua, y el otro es cuánto estás de verdad extrayendo. Entonces, bueno, todos estos temas son muy relevantes y evidentemente también cuando hay proyectos que son proyectos mayores que tienen una capacidad de generar impacto, debieran tener una evaluación ambiental. Pero yo le agradezco y bueno, vamos a seguir pendientes, a lo mejor los volvemos a invitar de todas maneras, sí. Un pequeño comentario solamente, ya una discusión más de país. En otras economías, como por ejemplo en Estados Unidos, la gente compra sus verduras, sus hortalizas, las compra en el Walmart. Y estas verduras han sido producidas por grandes empresas, tal cual como la Hacienda Chada, digamos. Hoy día los pequeños agricultores no compiten en productos porque ellos producen las lechugas, los tomates, etcétera, y las ferias libres, por ejemplo, reciben esos productos a muy bajo costo. La población en Chile se alimenta, ¿cierto?, a partir de esos productos que no son todavía industrializados. Con este cambio, ¿cierto?, aquí va a haber un cambio en el futuro, ¿cierto?, en que los pequeños agricultores ya no van a poder competir, los productos se van a hacer más caros y los industriales se van a interesar en producir eso, y ya a lo que estamos acostumbrados y que nos hemos acostumbrado por generaciones en comprar la fruta, la verdura a costos bastante bajos, hoy día ya no va a poder ser así, o en el futuro no va a poder ser así, no se va a poder comprar en la feria libre, sino que va a tener que ser comprado en el supermercado. Ese es un fenómeno que yo creo que vamos caminando hacia eso, si es que no se protege al pequeño agricultor.
Palabra y levantamos la sesión. Solo un pequeño alcance, señor presidente. En la fiscalización que hizo la DGA en la Laguna de Aculeo afectó, según dijo el ministro de Obras Públicas, afectó a 9, o sea, están afectadas 9 personas a pagar una multa altísima de 25 millones de pesos, y ya que ustedes van a, o sea, como comisión va a citar a la Dirección General de Agua, yo me gustaría que se les preguntara derechamente si para aplicar esa multa, que se lo aplicó exactamente a 9 pequeños propietarios de una parcela de 5.000 metros cuadrados, pasando a llevar lo que dispone el artículo 65 en mi concepto, lo cual puede ser discutible, pero de todas maneras es un consumo mínimo de agua, y nada se ha dicho sobre eventuales mal usos del recurso tan importante como es el agua. Nada se ha discutido sobre eso. Eso ha pasado, digamos, sin pena ni gloria, pero la realidad es esa. De los 9 que salió en televisión, que los 9 personas que son condenadas a pagar estas multas hasta el momento, obedece exclusivamente a personas que tienen una parcela de 5.000 metros. Bueno, lo más probable es que sean personas que tienen 0,2, 0,3, 0,4 litros por segundo. Y también sería bueno preguntar cuántos litros por segundo están consumiendo las plantaciones intensivas que están alrededor de la Laguna Aculeo, y cuál es el tipo de fiscalización que se está haciendo sobre esa extracción, que es muy importante, porque la otra es una extracción que es irrelevante y es usada para regar árboles nativos. Entonces, y a ver si las grandes plantaciones intensivas están colaborando a la reforestación, al cambio climático, regando árboles nativos con eso, o regando cultivos intensivos. Sí, son plantaciones de guindo, eso sabemos, que son muy intensivas en consumo de agua. Y la última palabra, Gerardo, y ahora sí terminamos. Bueno, yo quiero agradecerle a usted, a los integrantes de esta comisión, pero junto con eso, varios agricultores y pobladores comunes lo que están solicitando es que ustedes hagan un esfuerzo por modificar el Código de Agua y la Constitución, porque aquí los que están muriendo son los pequeños y medianos agricultores. Entonces, esa solicitud, que hagan un esfuerzo. Nosotros no es que queremos que muera la Viña Pérez Cruz o la Hacienda Chada, pero no queremos que mueran los que producen para la familia chilena. Eso nomás, y muchas gracias. Le agradezco y se levanta la sesión por haberse cumplido su objetivo.